y la familia afectada. Y muchas vidas estaban en esa barca, en ese barco, y había un hombre que era un referente. Un hombre fuera de su lugar, en vanidades ilusorias, y pareciera que refleja un poco a muchos de nosotros y dormido. A la deriva, en medio de una tormenta y dormidos. Caminando, andando, saliendo y viajando en vanidades ilusorias. Lejos de la misericordia, lejos de la palabra de instrucción. Porque este hombre tenía una palabra específica de ir a cierto lugar, de hacer ciertas cosas. Pero él se mueve en sus emociones, sus sentimientos, sus pasiones, y lejos de caminar en la palabra de Dios, este hombre se va en sus corajes, en sus sentimientos, en sus emociones. ¿Te tengo que hablar más de Jonás? Y por andar en lugares que no debía, se mete una terrible y se aparece una terrible tormenta. Todos en el barco empiezan a decir: hey, clama a tu Dios. ¿Tú en qué crees? En lo que tú creas, pero este asunto está complicado. Pero en lo que creas, pídele. El único que en un instante no hace nada era don Jonás. Pero después se da cuenta, después de que lo sacuden: hey, dormilón, despiértate. Despiértate, dormilón. Hey, ¿no te has dado cuenta que por tu actitud, por estar fuera de la misericordia de Dios, no te has dado cuenta que por estar alejado del pacto, estar alejado de la relación con Dios, no te has dado cuenta que tú has puesto en riesgo de muerte la vida de los que te rodean? Yo quiero hablarte a ti, varón. A ti, varón, cabeza. La Biblia dice: a los duros de cerviz. Traducción popular: a los cabezones. ¿No te has dado cuenta tú, varón, que cuando andas en tus sentimientos y en tus emociones, alejado de la misericordia, pones en riesgo a los que están contigo? Que cuando tú y yo andamos en la palabra de Dios, en la misericordia, que cuando andamos en las vanidades ilusorias, ponemos en riesgo a aquellos que nos acompañan en el viaje. Iglesia, que cuando ustedes y yo andamos en la vanidad de la iglesia, cuando la iglesia no está en la palabra, cuando la iglesia no está en el entendimiento de los, déjenme decir, no de los términos del reino, sino de una vida del reino, cuando traemos nuestras mentes llenas de religiones y de tradiciones, que nosotros, que debíamos ser la luz del mundo, la sal de la tierra, y que andamos en las vanidades ilusorias, ponemos en riesgo nuestra comunidad. Cuando la iglesia no ha entendido su propósito, cuando en mi vida no he entendido mi propósito, cuando no he descubierto qué se espera de mí en relación a Dios,
no en cuanto a mis emociones, no en cuanto a mis sentimientos. Pues ciertamente, en las tormentas, cuando no estoy en la posición adecuada, en mi relación con Dios, y mis caminos están alejados de Dios, y ando en vanidades ilusorias, alejado de su misericordia, pongo en riesgo muchas cosas. Al grado de que cuando llegan estos hombres, dicen: hey, despiértate, dormilón. Despiértate, dormilón. Clama. Clama. Se levanta Jonás porque él sabía. Nosotros sabemos todo. Nosotros sabemos hasta cuando andamos mal. Usted sabe cuando anda mal. Uno sabe cuando anda. Si no requerimos mucho del Espíritu Santo. No sabes que estamos mal, no te das cuenta que las circunstancias no cambian porque hay un referente que es un problema. Y él dice: esto es muy sencillo, esto es sumamente simple para arreglar. Yo soy el culpable. Y se arregla sencillo. ¿Quieres que esta problemática se resuelva? Échame la mano. Échame la mano. Pero nosotros, en lugar muchas veces de decir échame al mar, nos aferramos a nuestras conductas incorrectas. En lugar de reconocer nuestros errores, tratamos de justificarlos y aferrarnos a la barca y ponemos en riesgo a los que están con nosotros. Por no tener un entendimiento, por estar caminando alejados de la palabra. Alejados de la palabra. Ahora, de que Dios nos escogió, Dios nos escogió. Yo sé que los que estamos aquí, Dios nos escogió. El asunto es cómo vivimos. ¿En la misericordia y en la paz de su pacto? ¿O en el camino largo? Vamos a llegar. Jonás llegó. Pero Jonás agarró el camino largo. Habemos algunos aquí que vamos a llegar, pero llegaremos como Jonás. ¿Me estoy comunicando? Había dos formas de llegar: obedeciendo la palabra o por el camino que escogió Jonás. Y Dios, en su misericordia y en su soberanía, te hace llegar. Pero ¿cómo llegas? Algunos los salvará arrebatándolos del fuego. No te preocupes, la misericordia de Dios es muy grande. El asunto es cómo llegas al destino. Siempre me ha gustado pensar en Jonás en una manera. Imagínese nada más a qué olía. ¿Ha entrado usted en una pescadería? Imagínese a qué olería. Ahora añado un poquito algunos cubos gástricos y el efecto de algunas algas marinas. O sea, mi amado, usted va a llegar, porque la misericordia de Dios es grande. El asunto es cómo va a llegar. Si usted camina en su misericordia y en el pacto de su paz, llegará rápido en el cumplimiento de los tiempos y quizás con una sonrisa en el rostro.
usted y yo andamos en vanidades ilusorias, alejados de su misericordia, usted va a llegar. Pero yo creo que ni su esposa se quiere acercar con usted. Va a llegar con aromas muy particulares. Porque la misericordia de Dios es así, nos escoge, no porque seamos gente buena, nos escoge no porque seamos, simplemente por su misericordia y por el pacto, compromiso que Él tiene, de que llega. ¿Cómo va a llegar? ¿A fuerza? Y concluyo diciéndole, porque hay un momento en la vida del hombre, y dice Dios, y cuando Jonás fue echado en el mar, ¿Dios sabía qué? ¿Dios sabía qué? ¿Dios sabía qué? ¿Dios sabía qué? Preparado. Obras de antemano, pero también Dios tiene alternativas de antemano para hacerte llegar al propósito. De que llegas. O caminas por sus obras, o caminas por sus caminos, o te hace llegar a fuerza. Con un poco de aromas y con un poco de experiencias. En un instante puedes decir, es que aprendí un montón. Pues aprendí un montón. Y hay algunos de nosotros que Dios no nos va a dejar hasta que cumplamos el propósito. El asunto es que tú escoges cómo quieres llegar. Dios, esa es su palabra, y estoy concluyendo. Dice la Biblia en Efesios 2:10, porque nosotros somos hechura suya. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. Amén. Dios preparó de antemano obras. Dios ya tenía, aún en la desviación de Jonás, Dios ya tenía un pez ahí listo, preparado para hacerlo llevar a cumplir el propósito. Dios va a usar diferentes circunstancias, depende de ti, depende de tus decisiones, pero Dios con algunos se ha metido de tal manera que te va a hacer llegar aunque no quieras, a pesar de tu carácter, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus malas decisiones. Y en eso podemos ver la soberanía de Dios. Pero en la nueva relación, en el Nuevo Testamento, Dios dice, preparó de antemano obras para que nosotros andemos en ellas. Dios preparó un Edén. Dios plantó un huerto. Y donde Él plantó el huerto, donde Él preparó ese lugar, ahí puso a su hombre. En un espacio donde estaba su voluntad, donde estaba su propósito, donde el hombre podía desarrollarse en plenitud. Dios lo preparó. Dios no hizo al hombre en un instante sin una preparación de antemano. Y después de que forma al hombre, prepara un huerto y ahí lo pone donde esté el lugar donde ese hombre puede desarrollarse en plenitud. Y el hombre se equivoca. Su misericordia abandonó. Anduvo en vanidades ilusorias. Y no entendió la palabra. No entendió su identidad. No entendió su propósito. No entendió que era como Dios. Dios preparó un arca para salvar a un remanente. Utilizó a Noé. Dios preparó un arca para sus bestias, para sus animales,
y preparó un lugar donde salvar a su hombre, salvar una semilla en Noé y su familia, en un varón. Dios preparó un Edén, preparó una arca para salvar. Amados, Dios preparó el corazón, escúchenme bien, Dios preparó el corazón de un hombre y de una mujer para poner en ellos, en la responsabilidad de ellos, lo más precioso que el cielo tenía. Dios puso a su hijo en un varón y una mujer, pero no era cualquier varón y cualquier mujer, era gente justa. Déjame decirte, mi amado, tú y yo, tú no dejarías a tus hijos en manos de cualquiera. Dios no iba a poner sus hijos en manos de cualquiera. En manos de una mujer que en un instante estuviera jugando su figurita. ¿Y qué tal si pierdo mi cintura de 60?